Hola, ¿cómo están a todos los que me visitan en mi canal de YouTube? Hoy quiero hacer algo diferente, hoy quiero contarles dos momentos de mi vida en los que sé que Dios estuvo allí, presente, estuvo siempre rodeándome, digámoslo así, en medio de la oscuridad quizás que estuve pasando, en ese contraste en el que la humanidad siempre puede estar encontrándose, aunque parezca un poco tonto lo que sea este primer momento que fue en mi niñez. Puede que no todos los niños vivan esto, pero en mi caso yo le temía a la oscuridad. Yo tenía esa dificultad para dormir. Yo no podía conciliar mucho el sueño y fue durante, puedo decir, varios años mientras entraba a la pubertad. Em, y pensándolo ahora, conociendo el mundo espiritual, puedo entender que sí había algo que influía en el mundo espiritual, algo me atormentaba, algo incluso me llevaba a ver películas de terror porque tenía esa inquietud por ver películas de terror aún sabiendo que me iba a dar miedo. Como todos sabemos, esas pesadillas, esa incomodidad, esos pensamientos que venían a mi mente luego cuando ya apagaban los focos y estaba en mi cama solo. Era difícil, obviamente, para mí como un niño. Conté con la suerte, mientras estaba pequeño, de poder dormir en una litera. Compartía litera con mi hermana cuando estábamos pequeños. Cada vez que tenía la dificultad para dormir, me pasaba para la cama de ella y sentía la compañía de ella, y eso era lo que me permitía dormir. No fue hasta que pasó el tiempo, ya un poquito más grande, mis padres decidieron separarnos de cuarto. Entonces ya yo tenía mi propio cuarto y mi hermana el de ella. Y aún así el tema del miedo a la oscuridad persistía, y yo, eran noches en donde me pasaba para el cuarto de mi hermana, y mi hermana y yo durante el día peleamos muchísimo, y siempre había algo, y entonces ella no me hablaba, y habían veces que ya le tocaba hacer, ella me cerraba la puerta con seguro. Yo duraba ahí, Mayra, ábreme, 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 no puedo dormir y tal, y ella se molestaba y no sé qué, y eran así. No sé cuánto tiempo pudo haber pasado, que era algo difícil. Obviamente no podía buscar a mis padres porque ellos se iban a molestar, y incluso me podían hasta pegar por eso, porque decían: usted es un hombre, usted es un niño que hace teniéndole miedo a la oscuridad. Me imagino que ellos, y por eso no los buscaba, podían reaccionar así. Entonces ya llegó un momento en el que, por la formación que yo tenía en el colegio de iglesia tradicional, pues conocía que era la Biblia, que era ir a una misa, que era la Semana Santa. Todo esto pues obviamente nos relaciona con Dios de cierta manera. Pretendía que en medio de esos momentos de miedo pues podía refugiarme en un Nuevo Testamento, de esos pequeñitos que regalan los gedeones. Trataba de leer, de buscar algo que me hiciera entender y me dijera: no vas a tener más miedo, pero no entendía o no comprendía la palabra. Y este es el punto central. Te hago la pregunta: ¿tú entiendes la Biblia o entiendes la palabra de Dios? Yo, estando pequeño, ese impulso que me llevaba a solamente querer dormir, buscaba cualquier cosa, y entre esas estaba la Biblia. Pero como no podía, eh, yo encendía las luces y tomaba la Biblia y trataba y buscaba a mi hermana, y a veces no podía entrar al cuarto de ella. Y imagínense esa situación. Algo que quizá mi familia y algunos conocidos saben y se echan a reír y demás, pero eh, como les digo, era difícil esa situación. Pero bueno, crecí, eh, me desenvolví ya en mi juventud, y pues creo que eso se acabó. Desde niño pues me enseñaron a orar, a hacer el Padre Nuestro, el Ángel de la Guarda. eh, y uno como niño tiene esa costumbre, pero llega un momento en que
en la juventud uno experimenta ciertas cosas y te empiezas a olvidar de Dios y llegan los videojuegos y llegan otras cosas, llega el noviazgo, todas esas cosas pues te empiezan como a sacar de esas costumbres que para mí creo que en lo que cabe son buenas. Pero el segundo punto donde vuelvo a enfrentarme con las escrituras fue ya en la mayoría de edad, y fue un momento de mi vida en donde ya no era el miedo, sino que era la depresión. Como hombres hay veces que no interiorizamos por cuál emoción estamos viviendo, por qué situación, sino que sencillamente pues eso no le damos mucha larga, como que no nos ponemos a pensar, hey, me siento así. Ahora yo analizando mi comportamiento y cómo me refugiaba la situación que estábamos viviendo en casa, me llevó a toda esa situación y esa crisis existencial. De pronto no era interiorizar mis emociones, pero sí me llevó una crisis existencial de pensar, ¿para qué estoy en esta tierra? Todo lo que intento me sale mal, no me interesa quizás lo que estoy haciendo. No me interesaba ir a la escuela, trabajaba porque quería tener dinero solamente y poder comprar mis cosas y lo que me divertía. Lo hablo en un punto general porque no es el momento para hablar de eso en específico, pero llegará el momento, se los prometo. Y bueno, en ese punto de inflexión en mi vida llega una persona muy conocida del lugar donde yo trabajaba. Pues yo atendía el negocio de mis padres, una cafetería, y estaba dentro de una clínica. Esta persona hacía parte del tema de la mensajería en su trabajo secular, digámoslo así, pero tenía otro tipo de misión que también tiene que ver con el mensaje. Y es que este hombre es un evangelista, un gran evangelista, el cual todos los días iba a diferentes áreas, iba a urgencias, daba una palabra, cantaba, iba a farmacia y allá también hacía lo mismo, iba a la cocina de la clínica y hacía lo mismo. Llegaba a la cafetería y él tiene una estrategia, no sé si fue directa o indirectamente, la verdad creo que Dios lo usó de esa forma. Él llevaba un papel la mayoría de veces y en el papel había un texto de la Biblia. Y me decía, toma, entrégale esto a tu papá. Porque mi papá, como fue el dueño, el fundador de la cafetería, pues llegó un momento en que él empezó a hacer otras cosas y pues ya cuando yo crecí, digámoslo así, pues me encargaron a mí. Y me decía así, toma este papel, léelo, dile a tu papá que lo lea, ya. Como había veces que iba un mensaje y él lo decía a todas las personas y lo hacía de una manera que captaba la atención y captaba mi atención. Yo sabía que era algo diferente. Puedo ahora entender que era de parte de Dios, pero en ese momento como que decía, esta persona es bastante alegre y siempre llega con una buena actitud. Eso era lo que yo pensaba, no era como que, uy, esta persona es cristiana y me quiere convertir. No pensaba eso. ¿Por qué? Porque tanta era mi ignorancia que yo pensaba que los cristianos eran los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová son los que tú ves que van de casa en casa y te entregan un folleto y demás. Y para mí eso eran los evangélicos. Los evangélicos eran para mí los de falda larga, de camisa, pantalón. Y los confundía con los testigos de Jehová. Pero ese tema es para otra ocasión. En ese momento, pues ya de tanto esta persona ser constante, por eso el sembrador tiene que ser constante, no importa donde la semilla caiga, porque así caiga en tierra mala, pues esa persona está cumpliendo con su trabajo, que es regar la semilla. Y en ese caso esa semilla empezó a dar fruto porque un día tomé esa palabra y yo dije, voy a ver qué. Y estaba en uno de los textos del Evangelio de Jesucristo. Ahora mismo no recuerdo porque de ahí en adelante, apenas yo abrí el texto, parece haber entendido las escrituras. Y ahora puedo entender
que abrí el texto con una intención diferente, no la de ese niño que estaba desesperado y solamente quería dormir. No, era la intención de ese joven que estaba confundido y estaba perdido, quizás buscándole el sentido a su vida, teniendo episodios de depresión, episodios de vías de escape. Y ese joven, cuando abrió el texto y leyó las palabras de Jesús, las cuales con tanta autoridad, las cuales tiene solamente el Hijo de Dios, pudo cautivar mi corazón. Y pude por un momento entender que había algo más por conocer. Yo no era de leer libros, o sea, los libros que leía y pues sí me gustaban eran los que me mandaban en el colegio y los que mandaban en el pensum, pero el resto pues en la universidad era puro resumen y ahí para salir del paso. Pero creo que fue por mucho tiempo aquellas palabras de Jesús que son inconfundibles e inigualables. Solamente Él tiene el coraje y es aquel que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. Y tantas palabras que tiene Cristo, la forma en cómo le hablaba a los fariseos, la forma en cómo les llamaba hipócritas, y también la forma en cómo Cristo trataba a los pecadores y a los que iban a Él. Solamente esas personas veían que Él era la solución de su vida. Incluso, sí, podían ir por un milagro, podían ir por una situación específica, pero Cristo siempre les decía: por tu fe eres salvo o eres salva. Él no le decía: por tu fe has sido sanado o has sido sanada. Le decía: por tu fe por esa fe que tienes, eres salvo. Porque Cristo, Él no está interesado en que tú seas sano. Él está interesado en que tú seas salvo. Porque incluso en el último momento, si recibes a Cristo como Señor y Salvador, como lo hizo el ladrón en aquella cruz, aquel ladrón que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Él le dijo: mañana estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque ese hombre creyó en el corazón de que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces nosotros no sabemos en qué momento de nuestra vida vamos a partir o cuándo es el día que Dios ya estipuló de nuestra muerte. Pero lo que sí debemos estar seguros es de que no importa la condición en la que se encuentre nuestro cuerpo, lo importante es que nuestra alma se la hayamos entregado a Jesús, el que puede salvar nuestras almas, el único. Te cuento esto para que reflexiones en qué momentos has buscado a Dios y no has podido entender las Escrituras. Dios ha colocado esto en mi corazón porque sé que alguien que verá este video ha intentado buscar a Dios de diferentes maneras, pero por cualquier razón se aparta, por cualquier motivo dice: esto no es para mí, no me veo aquí, pero algo vuelve y lo empuja a buscar a Dios. Pero en este momento, desde hoy, vas a tomar la palabra de Dios. Y antes de empezar a leerla vas a decirle: Padre, revélate a mi vida a través de tu palabra. Quiero ser transformado por ella. Te voy a decir la verdad, puedes ir miles de veces a la iglesia, puedes ir a miles de congresos, puedes ir a miles de administraciones, incluso te pueden liberar, puedes vivir un milagro, que si no tienes un encuentro con Jesucristo, que si no entiendes la palabra de Dios, muy difícil te será ser transformado. Muy difícil te será consagrarte al Señor. Muy difícil te será que seas lleno del Espíritu Santo y puedas combatir la naturaleza pecaminosa de tu carne. Muy difícil te será porque la palabra de Dios dice que la Biblia es la espada del Espíritu, y la espada se afila. Una espada se afila para que pueda hacer daño. Una espada se afila para que pueda estar lista para la batalla. Pero si una espada, esa espada que dice la palabra, que es la Biblia, no la conoces, ¿qué herramientas le darás a tu espíritu para que en medio de situaciones difíciles, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de situaciones de peligro, tú puedas afianzarte en el Señor y puedas vencer la tentación, puedas salir con la victoria que te da el Señor? Es a través de su palabra. Es como te sostienes en Él, por las promesas y las instrucciones que Dios te da a través de su palabra. Pero si no la conoces, ¿cómo podrás sostenerte? Si no la conoces, ¿cómo el Espíritu Santo te recordará? Y eso debe ser un hábito. Yo me obsesioné con la palabra apenas la entendí.
me obsesioné con ella. A tal punto que mis padres decían, te vas a volver loco. Ahora está leyendo la Biblia. ¿Cuándo tú habías visto que él leía la Biblia? Porque apenas pude ver la revelación de la palabra de Dios, en ella encontré un tesoro que aún lo guardo y lo guardaré siempre en mi corazón. Creo que las escrituras son suficientes. Hay muchos libros, quizás sí, de edificación, y puede que hayan libros que te lleven a leer la palabra y tengan contenido bíblico, pero no hay como el poder de las escrituras. No podemos suplantar la palabra de Dios por otro texto. No podemos. La palabra de Dios es suficiente para nuestra salvación. Es suficiente para instruirnos, para corregirnos, para guiarnos, para llevarnos en justicia en los caminos de Dios. Eso es lo que me ha sostenido, porque vemos tantas cosas y incluso el enemigo se ha metido en muchas iglesias y hay muchos siervos de Dios que han dado mal testimonio. Incluso nosotros con ciertas actitudes y en ciertos momentos hemos dado mal testimonio. Y quizás eso es excusa para que personas dejen de buscar al Señor. Pero lo único que te puede sostener en el camino es conocer a Dios. De eso se trata la vida eterna. La palabra de Dios dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios Padre y a su Hijo. Entonces, quería compartir esto contigo y que puedas buscar al Señor con todo tu corazón. Que el Señor te bendiga.